Queridas y queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de vida y obra de Sigmund Freud. Con este video vamos a concluir el capítulo llamado El episodio de la cocaína. Ajá. En un momento más estará viendo en pantalla ya el texto que nos va a ocupar el día de hoy. Nos habíamos quedado en que Sigmund Freud establece como médico, como investigador, contacto con dos oftalmólogos. Ajá. Gente que empieza a experimentar con el uso de la cocaína como anestésico local. Ajá. Entonces, no se trata de que Sigmund Freud haya establecido el contacto con la cocaína, digamos, como un usuario, ajá, un usuario de eh, el uso de la cocaína como eh, una sustancia lúdica, como una sustancia, digamos, para divertirse, sino para investigar. Ciertamente la probó conforme fuimos observando en el capítulo pasado, pero también, dado que pertenecía a un ambiente científico médico, él y otros médicos empiezan a investigar. Estamos viendo en pantalla el nombre de uno de ellos, Leopoldo Konigstein, y el otro, solo lo recuerdo por Kohler. Ajá. Nos habíamos quedado aquí cuando el padre de Sigmund Freud lo llama. Ajá. Dice el 5 de abril de 1885, Freud tenía entonces 30 años, 29, 30 años. Ajá. Freud fue llamado por su padre con la noticia de que algo no marchaba bien en cuanto a la visión de uno de sus ojos. Freud se inclinaba a no darle ninguna importancia, considerándolo cosa pasajera, pero Kohler, uno de los oftalmólogos médicos dedicados a estudiar y a solucionar problemas de la visión, que acertaba a estar también allí, lo examinó e hizo diagnóstico de glaucoma. Ajá. Fíjense, la postura de Freud no es nada, papá. No sé si queriendo minimizar o teniendo más bien una actitud agresivo-pasiva hacia su padre, pero uno de sus colegas detecta un glaucoma. Por cierto, colegas especialistas. Ajá. Freud era neurólogo. Continuamos. Llamaron a Konigstein, su superior, quien hizo la intervención al día siguiente con mucho éxito. Kohler, que daba la anestesia local con ayuda de Freud, hizo la chistosa observación de que estaban allí reunidas las tres personas que tenían que ver con la introducción del uso de la cocaína. Ajá, recordemos como anestésico local, es decir, y ya podían operar el ojo. Uh-huh. Freud debe haberse sentido orgulloso de poder ayudar a su padre y de haber demostrado que, a pesar de todo, había llegado a ser algo. Freud siguió en los mejores términos de amistad con Kohler. Fue uno de los que con más entusiasmo lo felicitaron por el feliz resultado de su duelo con un colega antisemita. ¡Wow! Y estuvo muy preocupado por su seria enfermedad algo más tarde, ese mismo año. No entiendo si fue Freud el que enfermó o Kohler. Ajá. La última mención que se hace de él es a propósito de haberle escrito para felicitarlo por un nombramiento en Utrecht, con la esperanza de ir a visitarlo allí desde París. Ajá. Nuevamente, no sé si el nombramiento fue de Freud o de Kohler. Ajá. Pero vamos a avanzar, queridas y queridos. Seguramente esto se aclarará conforme avance la biografía oficial que estamos leyendo. Ajá. Es Vida y obra de Sigmund Freud, capítulo 5, me parece, el episodio de la cocaína, por Ernest Jones. Dice el texto: Kohler emigró después a Nueva York, donde, como lo había predicho Freud, hizo una carrera triunfal, pero al mismo tiempo de sus éxitos había cometido un, entre comillas, error sintomático, que indicaba cierta perturbación de su personalidad que años después salió plenamente a la luz. Al publicar el artículo que había leído en Viena en octubre de 1884, dio como fecha de la monografía de Freud agosto en lugar de julio, dando con ello la impresión de que su trabajo había sido simultáneo y no posterior al de Freud. Pero este y Oberstein, no, Obersteiner, se dieron cuenta del lapsus y lo corrigieron en publicaciones subsiguientes.
Antes de continuar, están haciendo referencia, queridas y queridos, de un texto fundamental del psicoanálisis, Psicopatología de la vida cotidiana. Les recuerdo que en este canal ya hemos leído toda la obra de Freud en edición Amor Rortu, los libros verdes, Standard Edition, es exactamente lo mismo. Y ahorita estoy comenzando con otra traducción, la de Luis López Ballesteros, en este canal. Lunes de Luis López Ballesteros, miércoles de Melanie Klein y viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud en este canal, en este periodo, digamos, de este canal. Ya llegarán otros periodos con otros trabajos. Llegaremos también a Lacan. Yo creo que será el lunes de Lacan, pero mientras les dejo Psicopatología de la vida cotidiana, todo leído y estudiado en este canal. Una lista de reproducción en la descripción de este video. Ajá. Ahí sabrán lo que son los lapsus y qué relación tienen con intenciones. Les puedo decir, por ejemplo, me da la impresión de que con ese lapsus, Kohler se acerca a Freud. Le hace, digamos, como un reconocimiento. Amigo, te extraño y quisiera estar trabajando contigo en este preciso momento. Ajá. Dice el texto. Con el correr del tiempo, Kohler llegó a presentar la discrepancia en términos aún más burdos, llegando a afirmar que la monografía de Freud apareció todo un año después de su descubrimiento. Hablando, descubrimiento. La monografía entiendo que es el uso de la cocaína como anestésico. Ajá. Que de esta manera se presentaba como algo enteramente independiente de lo que Freud hubiera hecho en cualquier momento. Entonces me he equivocado en la interpretación, queridas y queridos. No era una interpretación de afecto, sino era un desplazamiento en cuanto a las fechas. Aquí el primer error, el primer lapsus es como decir, llegamos a la misma conclusión, querido amigo, pero no. Fue más bien que Kohler quería desplazar y, de ser posible, eliminar a Freud de la carrera por el descubrimiento científico. Ajá. Vamos a continuar. Se ha supuesto comúnmente que Freud debe haberse sentido muy decepcionado y también disgustado consigo mismo al enterarse del descubrimiento de Kohler. El hecho muy interesante es que no hubo nada de esto. He aquí como lo cuenta Freud. Él. Ajá. La segunda noticia, dice Freud, que voy a comunicarte es más agradable. Un colega ha hallado una sorprendente aplicación de la coca en la oftalmología y lo comunicó al Congreso de Heidelberg, donde causó gran sensación. Yo había aconsejado a Konigstein 15 días antes de salir de Viena que ensayara algo semejante. Este, en efecto, descubrió algo y ahora hay disputa entre ellos. Una pelea. Ajá. Decidieron presentarme sus descubrimientos y pedirme que yo juzgara quién de los dos había de publicar primero. Yo aconsejé a Konigstein que leyera un trabajo en la Gesellschaft der Arts. Debe ser como semanario, pero no sé qué es esta palabra alemana. Ajá. Ahorita la buscamos. Al mismo tiempo que lo haría el otro. En todo caso, esto realza el éxito de la coca y mi trabajo conserva la reputación que le corresponde por haberla recompensado exitosamente a los vieneses. Permítame un segundo. Vamos a ver qué es esto en alemán. Tengo abierto mi traductor, bueno, el de Google, mejor dicho. Traductor. Mm, oh, ahí está. Doctores. Debe ser como semanario de medicina o semanario de doctores. Ajá. Arce. ¿Cómo se pronuncia? Vamos a ver. Arts. Arste. ¿Ah? Semanario o mm, semanario es lo que recuerdo que significa esta palabra alemana. Bueno, una publicación de medicina. Ajá. Continúa el texto. En esta época, evidentemente, Freud miraba todavía el territorio de la coca, por así decirlo, como su propiedad privada. Lo principal era el valor que podía tener para su uso interno, y él seguía experimentando con una serie de enfermedades en cuyo tratamiento esperaba tener éxito. Lejos de sentirse desconcertado por el descubrimiento de Kohler, miraba este como una de tantas publicaciones distantes que podía esperarse de su amada droga. Es verdad,
En el capítulo pasado vimos que efectivamente Freud tenía en alta estima el uso de la cocaína como alcaloide, es decir, como sustancia ya procesada. Ajá. Dice el texto. Mucho tiempo tuvo que pasar hasta que pudo asimilar la amarga verdad de que el uso hallado por Kohler sería prácticamente la única aplicación valiosa de la cocaína y todo lo demás quedaría reducido a la nada. Cuando el club de fisiología se reabrió para el periodo de otoño, Freud recibió numerosas felicitaciones por su monografía sobre la cocaína. El profesor Reus, director de la clínica oftalmológica, le manifestó que su trabajo, entre comillas, había producido una revolución. El profesor Notnagel, al entregarle algunos de sus artículos, le reprochó el no haber publicado dicho trabajo en su revista. Mientras tanto, estaba realizando experimentos sobre la diabetes, enfermedad que esperaba poder curar con la cocaína. Si alcanzaba el esperado éxito, se casaría un año antes y serían ricos y famosos. Pero no resultó nada. Más tarde, su hermana Rosa y un amigo de ella, un médico de barco, tuvieron éxito en sus experiencias con la cocaína para evitar el mal del mar. Y Freud creyó que también en esto se abría un porvenir para la droga. Expresó la intención de ensayar el efecto de la cocaína después de marearse en los columpios giratorios del Prater, pero nada se sabe acerca de este proyectado experimento. Inmediatamente después se produjo la discusión entre Kohler y Konigstein en el semanario de los doctores, o semanario de medicina. Vamos a buscar, a ver, no me acuerdo, creo que es semanario. Ajá. Un segundito, un segundito. Compañía. Bueno, dice compañía, digo, a ver, se ha copiado bien. Sí, sí, es verdad. Los comparto rápido, queridas y queridos. Ahí lo tiene. Ajá. Esencia. No era semanario, compañía de medicina. Debe ser simplemente el nombre de una publicación. Ajá. Entonces, estos dos caballeros oftalmólogos se pelean, hecho este que le abrió un poco los ojos acerca de lo acaecido. Al describir la reunión, dice que a él no le tocó más que 5% del mérito, de modo que salió de ella bien pobre. Bueno, ¿qué les digo, queridas y queridos? Si al menos en lugar de aconsejar a Constein que hiciera los experimentos sobre el ojo, él hubiera creído un poco más de ellos y no hubiera retrocedido ante la molestia de llevarlos a cabo, no habría pasado por alto el hecho fundamental, el de la anestesia, tal como lo hizo Constein. Pero, dice palabras de Freud, pero me dejé desviar por tanta incredulidad como vi en todas partes. Dice Ernest Jones. Este fue el primer autorreproche. Un poco después escribió a su futura cuñada, la hermana de Marta, que por cierto tengo aquí atrás, Freud más o menos en esta época y su prometida, Marta Bernays. Entonces a su cuñada le escribió, la cocaína me valió mucho renombre, pero la parte de León se la llevaron los otros. Ouch. Tenía que haber advertido la enorme sensación que en todo el mundo había producido el descubrimiento de Kohler. Volvamos ahora al caso de Fleischl, que para Freud tenía una importancia muy grande, no solo en relación con la cocaína. Antes de continuar, un breve recordatorio, Fleischl era un médico también que había tenido algunos problemas de dolores en la columna después de un accidente. Fleischl se hizo adicto a la morfina. Ajá. Y Freud le presenta la cocaína con la intención de que dejara la morfina. Lo que Freud no sabía fue lo que le ocurrió a Fleischl después, justamente por la recomendación que le hizo. Dice el texto. Sobre su personalidad ya dijimos algo en el capítulo anterior, en el capítulo de la carrera médica, si mal no recuerdo. Freud lo admiró primeramente a distancia, pero una vez que se retiró del Instituto Bruck, tuvo ocasión de conocerlo más personalmente.
En febrero de ese año, por ejemplo, habla de su íntima amistad con Fleischer. Antes de esto, en el mes de su compromiso matrimonial, escribe acerca de él lo siguiente. Ayer he estado con mi amigo Ernest von Fleischer, a quien antes de conocer a Marta envidiaba en todos los aspectos. Ahora le llevo ventaja. Estuvo comprometido durante 10 o 12 años con una persona de su misma edad, que estaba dispuesta a esperarle indefinidamente. Y ahora se ha separado de ella. No sé por qué razón. Es una persona muy distinguida, dotado óptimamente por la naturaleza y por la educación, rico, entrenado en toda clase de ejercicios físicos, con la impronta de genio en sus rasgos llenos de energía, buen mozo, de nobles sentimientos, dotado de todas las formas de talento y hombre capaz de expresar un juicio original sobre la mayor parte de las cuestiones. Siempre fue mi ideal, y no pude descansar hasta el día en que llegamos a ser amigos y pude disfrutar de una alegría pura de admirar su capacidad y su renombre. ¡Wow! Les recuerdo que este caballero, este niño, Sigmund Freud, ajá, Sigmund Freud con su padre, Sigmund Freud con su madre y Sigmund Freud con su prometida. Ajá. Escribía bellísimo. Y aquí lo que transmite es una pura admiración a un amigo. Ajá. Les recomiendo otro texto también bellísimo, dos textos bellísimos. El primero, la memoria que hace Freud de su maestro Charcot, se las dejo en la descripción. Y el segundo texto, un texto que yo no conocía hasta que lo leí para este canal, para estos videos, la carta de Sigmund Freud a un joven médico llamado Jacques Lacan. Es una carta bellísima, donde Freud reconoce el genio de Lacan y donde le dedica unas palabras llenas de amor a un médico que se demuestra como conocedor de la obra de Freud. Regresamos al texto de Ernest Jones. Había Freud prometido a Fleischer no traicionar su secreto de que estaba estudiando sánscrito. Wow, qué capacidad también de Fleischer. A esto seguía una prolongada fantasía acerca de lo feliz que podía ser a Marta un hombre con todas estas cualidades. Fantasía de la que se arrancaba para afirmar su propia pretensión. Palabras de Freud. ¿Por qué no habría de tener yo por una sola vez más de lo que merezco? Marta seguirá siendo mía. ¡Wow! Dice el texto. En otra ocasión escribía, lo admiro y lo amo con una pasión intelectual, si me permites la frase. Su destrucción me conmoverá, como habría conmovido a un hombre de la Grecia antigua la destrucción de un templo sagrado y famoso. Yo lo quiero, más que como un ser humano, como una de las valiosas obras de la creación. Y tú no tienes ningún motivo para estar celosa. Ay, querido doctor Freud, ¿qué le puedo decir? Yo creo que sí tenía motivos para estar celosa su prometida, ¿verdad, Martita? Dice el texto, para este hombre admirable sufría, pero este hombre admirable sufría sobremanera. Su neuralgia, un dolor digamos, localizable, un dolor particular, le recuerdo, era por un accidente, una lesión en la médula, ¿cómo se llaman? Los huesos de la espina dorsal, en las vértebras. Ajá. Tan insoportable que hacía 10 años lo estaba atormentando, lo estaba agotando gradualmente. Periódicamente afectaba su mente. Tomaba grandes dosis de morfina con las consecuencias habituales. Freud pudo ver por primera vez esta situación durante una corta visita que le hizo en octubre de 1883. Palabras de Freud, le pregunto, absolutamente desconsolado, ¿dónde habría de conducir todo esto? Sus padres, me dijo, veían en él a un sabio, y él trataría de continuar con su trabajo mientras ellos vivieran. Una vez que murieran ellos, se deserrajaría un tiro, ya que le parecía imposible resistir por mucho tiempo. No,
no tendría sentido tratar de consolar a un hombre que veía tan claramente su situación. Wow. 15 días más tarde, mantenía con él otra conmovedora entrevista. Palabras de Freud: no es de esos hombres a quienes uno pueda dirigirse con huecas palabras de consuelo. Su estado es realmente tan desesperado como él dice, y no se le puede contradecir. Parece que es otra carta, otra referencia. Freud dice: no puedo soportar, me dice, tener que realizar para hacer las cosas un esfuerzo 3 veces mayor que el que hacen los demás, cuando estaba habituado a hacerlas con más facilidad que ellos. Nadie podría soportar lo que yo soporto, agregaba, y yo lo conozco lo bastante como para creerle. ¡Oh! Y qué situación tan desgarradora ver básicamente apagarse no solo a una mente brillante, sino también a un amigo. Y qué dolor para el doctor Freud. Como dijimos más arriba, fue a principios de mayo de 1884 que Freud le suministró por primera vez la cocaína, con la esperanza de que así podría prescindir de la morfina. Al principio fue un verdadero éxito. Desde entonces Freud lo visitaba regularmente, ayudándole en el arreglo de la biblioteca o en tareas similares. Pero no había pasado más de una semana cuando, a pesar de que la cocaína lo estaba deshabituando de la morfina, el estado de Fleischl era digno de lástima. Luego de golpear varias veces la puerta de la habitación sin obtener respuesta, Freud pidió ayuda, y al irrumpir con Obersteiner y Exner en la habitación, lo hallaron acostado, presa de un dolor que le tenía casi insensibilizado. ¡Wow! Breuer, su médico, dispuso entonces de que Obersteiner entrara todos los días a su habitación con la ayuda de una llave maestra. Varios días después, Billroth, luego de fracasar en varios intentos de operación sobre el muñón de una mano, ensayó el efecto de la estimulación eléctrica bajo narcosis. El resultado, como era de suponer, fue desastroso, y Fleischl cayó en un estado peor que nunca. ¡Oh! ¡Oh! No puedo ni imaginarme ese dolor. Fleischl compartía la opinión optimista de Freud en cuanto al valor de la cocaína. En ocasión de publicarse en el St. Louis Medical and Surgical Journal, periódico médico y quirúrgico de San Luis, en diciembre de 1884, una traducción abreviada de la monografía de Freud, él agregó una nota en la que describía sus propias experiencias favorables con la droga, en lo que se refiere a deshabituarse de la morfina. Consideraba que las drogas eran antitéticas entre sí, es decir, digamos como contrapartes. Ajá. La morfina aduerme, la cocaína mm, anestesia, podríamos decir. Dice el texto: en enero de 1885, Freud, que a la sazón estaba tratando de lograr el alivio del dolor en las neuralgias del trigémino mediante inyecciones de cocaína, concibió la esperanza de hacer lo mismo con las con los neuromas de Fleischl, pero no obtuvo resultado favorable alguno. En cierta ocasión, en abril, Freud pasó una noche entera con Fleischl, permaneciendo todo el tiempo a su lado, mientras éste tomaba un baño tibio. Freud escribió que era absolutamente imposible describir una cosa como esta, puesto que nunca había pasado por nada semejante. Palabras de Freud: todas las notas del dolor más profundo fueron pulsadas. Esta no fue más que una de las numerosas noches, la primera, que hubo de pasar a su lado en el curso de los 2 meses que siguieron. Oh, yo creo que no podría haber sido doctor yo. En esa época, Fleischl tomaba dosis enormes de cocaína. Freud observó que había gastado en esto nada menos que 1.800 marcos en los últimos 3 meses, lo que significaba un gramo entero por día. Oh, 100 veces más de lo que solía tomar Freud, y ello solo en alguna que otra ocasión. Es decir, Freud realmente nunca fue un usuario, no se hizo dependiente. Ajá. Y por supuesto, da a entender que no lo necesitaba, Sigmund Freud, el uso de la cocaína. Continúa el texto.
El 8 de junio, Freud escribía a Marta que las terribles dosis de cocaína habían hecho mucho daño a Fleischl. Y si bien seguía enviándole cocaína a ella, le advirtía del peligro de adquirir el hábito. Wow. Pero ya antes de llegar a esto, Freud tuvo que soportar bastante. Palabras de Freud: todas las veces me pregunto a mí mismo si he de tener que pasar alguna vez por una agitación y una excitación como las que he pasado estas noches. Tu conversación, tus explicaciones sobre las personas de nuestro círculo, su múltiple actividad, interrumpida por estados de completo agotamiento, aliviados por la morfina y la cocaína. Todo esto representa un conjunto que no puede ser descrito, dice Ernest Jones, pero el estímulo que emanaba de Fleischer era tal que compensaba incluso horrores como estos. Wow. Hombre notable, Fleischer. Entre otros, entre otros, los síntomas de Fleischl incluían desmayos, a menudo con convulsiones, insomnio grave y pérdida de todo control sobre una serie variada de actos excéntricos. Por un tiempo, la cocaína había sido útil para todos estos síntomas, pero las enormes dosis requeridas condujeron a una intoxicación crónica y finalmente a un delirium tremens, una locura, digamos, delirante. Ajá, que le hacía ver víboras arrastrándose sobre su piel. El 4 de junio se produjo una crisis. En su visita de la víspera, Freud lo encontró en tal estado. Brooke y Skenk, no, Skenk se hallaban también ahí, que fue a buscar a Breuer y luego pasó toda la noche allí. Fue la noche más terrible que jamás haya pasado. Freud pensó que su amigo ya no llegaría a resistir más de 6 meses, pero soportó aún, oh, 6 penosos años. Oh, caray. Ah. En la primavera de 1885, Freud dio una conferencia en la que expuso el panorama general de la cuestión. Destacaba el hecho de que, mientras la psicopatología contaba con muchos procedimientos para reducir la sobreestimulación nerviosa, como los bromuros, etcétera, era pobre en recursos tendientes a incrementar la actividad decaída, es decir, cuando se trata de debilidad o de depresión del sistema nervioso. Lo que el uso de la cocaína demostraba, en algunos casos, era la posibilidad de remover químicamente cierto agente perturbador, de carácter desconocido, que actúa por vía central. Admitía que en algunos casos de adicción a la morfina no era útil, mientras que en otros era de gran valor. No había visto casos de adicción a la cocaína. Esto era antes de que Fleischl sufriera la intoxicación cocaínica. Podía decir, pues, que, en algunos casos, palabras de Freud, yo aconsejaría sin vacilación la administración de cocaína por vía subcutánea de 0,03 a 0,05 gramos por dosis, sin temor alguno a acumulación de la droga. Estaba muy lejos, sin embargo, de haber terminado con este asunto. El mes siguiente oímos decir que hay siempre nuevas aplicaciones que se descubren para la cocaína. La última consistía en que los pacientes hidrofóbicos quedaban en condiciones de tragar si previamente se les pincelaba la garganta con cocaína. Pero la marea comenzaba a bajar. En julio aparecía la primera de las acertadas críticas de Erlenmeyer en el Central Blackford Nerven Heilkunde. Vamos a continuar, ¿vale? Estoy más picado con la lectura que con la traducción que él dirigía. Freud hizo el siguiente comentario. Tiene la ventaja de mencionar que he sido yo quien aconsejó el uso de la cocaína en los casos de adicción a la morfina, cosa que no hacen nunca aquellos que han comprobado su eficacia para el caso. Hay motivo, como se ve, para estar siempre agradecido a los enemigos. Respuesta típica de Freud. No, bueno, era de un espíritu combativo pero fino el doctor Freud. Dice el texto. Esta crítica contrastaba con un elogio exageradamente entusiasta hecha por Wall un poco antes, en un congreso médico realizado en Copenhague en el verano,
Obersteiner, en un trabajo titulado sobre el empleo de la cocaína en neurosis y psicosis, defendió calurosamente a Freud, como lo hicieron también otros. Envió una copia del trabajo a Freud con una carta amistosa a París. Había comprobado la eficacia de la cocaína en los casos de adicción a la morfina, cosa que pudo verificar en numerosos pacientes, en su sanatorio de Oberdublin. Así estoy leyendo, esta como U, no sé cómo se pronuncia. Vamos a continuar. Pero en enero del año siguiente, en un artículo sobre psicosis por intoxicación, tuvo que admitir que el uso continuado de la cocaína podía conducir a un delirium tremens muy semejante al que produce el alcohol. Les recuerdo, queridas y queridos, que para esos tiempos los médicos no reconocían como hoy las adicciones como un problema de salud, ni salud mental ni salud física. Ajá. Estamos, digamos, en los principios de la relación médica con esa clase de cuadros, digámoslo así, de condiciones. Ajá. Vamos a continuar. Pero en el mismo año, 1888, empezaron a llegar de todas partes informes de casos de adicción e intoxicación cocaínicas. Y en Alemania se produjo una verdadera alarma. Erlenmeyer, en un segundo ataque, en el mes de mayo, escrito sin duda para protestar contra el entusiasmo de Wall, lo voy a leer así para no decir Wally, proclamó esta alarma en términos nada dudosos. Fue esta la ocasión en que acuñó la expresión de un tercer azote de la humanidad. Les digo, primera vez que se menciona las drogas como un azote. Ajá. Y esto sin duda también me acuerdo de las guerras del opio. Sería importante también considerarlas dentro de la historia de la medicina. Ajá. El uso del opio. Y ese es más bien como de herencia oriental. De hecho, ahorita que lo recuerdo, son muy mencionadas en las obras de Arthur Conan Doyle, el escritor que trajo, digamos, a la vida al personaje Sherlock Holmes. Bellísimas obras. Les recomiendo mucho leer a Arthur Conan Doyle. Dice el texto, en 1884, Erlenmeyer había escrito un libro titulado sobre, digamos, la adicción a la morfina. Ajá. Y en la tercera edición del mismo incluyó lo que había escrito sobre la adicción a la cocaína en su primer artículo. Hay al final del libro una frase de elogio al valor literario del ensayo de Freud sobre la coca, pero luego agrega sin comentario. Recomendó sin reservas el uso de la cocaína en el morfinismo. La tercera edición fue comentada por una personalidad tan destacada como Arthur Schnitzler, un escritor austriaco más famoso, el escritor austriaco más famoso de su tiempo, quien en esa ocasión rompió una lanza en favor de Freud. El hombre que se había propuesto beneficiar a la humanidad, o en todo caso crearse un renombre por la curación de la neurastenia, era acusado ahora de haber desatado el mal sobre el mundo. Muchos deben ser los que lo miraron, cuando menos, como un hombre de juicio ligero. Pues sí. Y su sensible conciencia llegó a pronunciar igual veredicto. La triste experiencia que tuvo poco después no pudo menos que confirmarlo, creyendo en la inocuidad de la droga, es decir, que era inofensiva. Había prescrito una dosis grande a un paciente, el cual falleció a causa de ello. Es difícil establecer hasta qué punto este episodio en su conjunto llegó a afectar el prestigio de Freud en Viena. Todo lo que él dijo acerca de esto más tarde fue que dio motivo a grandes reproches. En todo caso, su reputación no pudo mejorar cuando, un poco más tarde, apoyó las extrañas ideas de Charcot sobre histeria e hipnotismo. Era una base poco firme como para servir de apoyo, pocos años después, para llevar a los círculos médicos de Viena la conmoción de sus teorías sobre la etiología sexual de las neurosis. Etiología, origen. Es decir, Freud escandalizó al círculo médico de su época, de su localidad, al sostener que una enfermedad mental tenía relación con la vida sexual de los pacientes. Les dejo en la descripción 3 ensayos de teoría sexual para saber a qué se refiere Freud con sexual, no es coital.
Podríamos decir, a partir del estudio de los 3 ensayos de teoría sexual, el coito es la cerecita del pastel. El coito, la relación sexual per se. Pero la cerecita del pastel pierde todo sentido si le quitamos justamente el pastel. Ajá. Voy a dejar hasta ahí mi comentario. Les recomiendo mucho el estudio que ya tenemos de 3 ensayos de teoría sexual a detalle. Ajá. Dice el texto. En un artículo que se publicó el 7 de julio de 1887 en la Weiner Medicine Wissenschaft. Vamos a continuar, ¿vale? No lo traduzco. Freud ofreció una réplica más bien tardía a todas las críticas. La ocasión para ello fue un artículo escrito por Hammond, W.A., que Freud cita extensamente en su favor. Tenía dos posibilidades de defensa. Uno era el hecho de que no se había sabido hasta ese momento de ningún caso de adicción a la cocaína que no fuera en morfinómanos. Freud sugería a este respecto que solo estos últimos podían ser víctimas de una adicción a la cocaína. Es decir, Freud dice, al momento no sabíamos. Lo único que sabíamos era la relación con la morfina como un antecedente para desarrollar adicción a la cocaína. Dice el texto. Ningún hábito de esta índole se adquiría, como era creencia tan generalizada, como resultado directo de absorber una droga nociva, sino que se debía a cierta peculiaridad del paciente. En esto, por supuesto, tenía toda la razón, pero el argumento por aquel entonces resultaba poco convincente. El segundo aspecto de su defensa era más equívoco. El factor variable al que había que atribuir los diferentes efectos de la cocaína en diferentes personas sería, para él, la labilidad de los vasos cerebrales, es decir, capacidad de los vasos cerebrales. Allí donde la presión de los mismos se mantiene estable, la cocaína no tendría efecto alguno. En algunos otros casos produce una hiperemia favorable y en otros, por fin, un efecto tóxico. Es que era parte, digamos, de la especialidad de Sigmund Freud. Ajá. La neurología, la anatomía. Ajá. ¿Cómo era posible como no era posible determinar esto con la antelación de vida, era imperativo abstenerse de dar inyecciones subcutáneas de cocaína en todos los casos de enfermedad interna o nerviosa. Por vía bucal, la cocaína era inocua, mientras que administrada por vía subcutánea, es decir, inyecciones, resultaba algunas veces peligrosa. Nuevamente invocaba el caso de Fleischmann, sin citarlo, como el primer caso de morfinomanía, adicción a la morfina, curado por la cocaína. Ajá. En este segundo aspecto de su alegato, que solo pudo haberle sido dictado por su conciencia, por su inconsciente, por su conciencia, iba a decir. Freud había dado un paso poco feliz. En enero de 1885 había tratado, con toda lógica, de procurar un alivio a una neuralgia del trigémino mediante inyecciones de cocaína en el mismo nervio. ¡Oh, oh, oh! No tuvo éxito, posiblemente por falta de habilidad quirúrgica. Pero este mismo año, W. Halsted, el más grande cirujano norteamericano y uno de los fundadores de la cirugía moderna, hizo la inyección en nervios con éxito, echando con ello las bases del procedimiento del bloqueo de los nervios con fines quirúrgicos. Pero Halsted pagó caro el éxito, puesto que adquirió una grave adicción a la cocaína, cuya curación requirió un tratamiento de hospital. Fue de este modo uno de los primeros adictos a la nueva droga. Cuando Fleischmann se le ofreció la cocaína, Cuando a Fleischmann se le ofreció la cocaína, lo primero que hizo fue suministrársela él mismo en forma de inyecciones subcutáneas. Años más tarde, Freud afirmó que nunca había sido esa su intención, que solo había pensado en su administración por la boca. No existe prueba, sin embargo, de que hubiera protestado por ello en aquel momento. Y algunos meses más tarde, él mismo propugnaba la inyección subcutánea de amplias dosis de la droga precisamente para casos como el de Fleischmann, es decir, para combatir la adicción a la morfina
y es de presumir que también las aplicó él mismo. Fue el profesor Scholz, a la sazón su jefe, es decir, por ese tiempo, quien acababa de perfeccionar la técnica de la inyección subcutánea, e indudablemente Freud la aprendió de él. Durante los 10 años que siguieron, hizo abundante uso de ella, para diferentes fines, y en sus escritos se muestra orgulloso por no haber causado nunca una infección. Esto efectivamente aparece en la interpretación de los sueños, queridas y queridos. Capítulo 3 de... No, creo que es el 2. El método de el método de la interpretación de los sueños, el sueño de la inyección de Irma. Ajá. Tiene que ver justamente con la forma en la cual un médico aprendió a inyectar, que por supuesto eran tiempos muy primitivos de la medicina. Se tenía que desinfectar tanto la aguja como la jeringa. Ajá. No había jeringas desechables como hoy. Dice el texto. Por otro lado, en sus sueños, en el de Irma, por ejemplo, capítulo 2 de la interpretación de los sueños, les dejo toda la interpretación en la descripción de este video. El tema de las inyecciones aparece más de una vez asociado con la idea de culpa. Sí, sin duda. Entonces, inyecciones también la relacionaba. De hecho, se menciona en el capítulo citado de la interpretación de los sueños, eh, el caso de Fleischl, no con el nombre, pero sí con un amigo. Ajá. En las alusiones a sus trabajos anteriores que hace en su artículo de defensa en 1887, en el que señala la inyección subcutánea como causa del peligro que implica el uso de la cocaína, Freud hace caso omiso del trabajo de 1885, en que recomendaba calurosamente las mala- malhadadas inyecciones. Eh, Perdón, nunca había escuchado esa palabra. Vamos a continuar. Este artículo es excluido también en 1897, cuando confecciona la lista de sus trabajos para aspirar al título de profesor. Tampoco se encuentra copia alguna del mismo en la colección que conservaba de sus escritos impresos. Parece haber sido completamente suprimida, pues claro, era motivo de mucho dolor. Permítame, estamos ya en la página 115, ya estamos por terminar. Lo que resulta instructivo en en el episodio de la cocaína es lo que tiene de revelador sobre la naturaleza de trabajar característica de Freud. En su gran fortaleza, así como también a veces su debilidad, radicaba en el extraordinario respeto que le merecía el hecho particular. Esto constituye sin duda una cualidad muy rara. En la labor científica, la gente desestima continuamente las observaciones aisladas mientras no se advierta su relación con otros datos o con nuestros conocimientos en general. Pero Freud no. Le fascinaba el hecho aislado y no podía excluirlo de su mente mientras no se hallaba alguna explicación. La eficacia práctica de esta cualidad mental depende de otra, saber juzgar. El hecho en cuestión puede ser realmente insignificante y su explicación puede carecer de todo interés. Puede ser una invitación a la extravagancia, pero también puede ser una joya escondida hasta ese momento o el pequeño vestigio que señala el camino hacia una veta del mineral buscado. La psicología no está aún en condiciones de explicar en qué consiste este olfato intuitivo que lleva al observador a seguir la pista de algo que le parece importante, no en sí mismo, sino como representativo de una importante ley natural. Así, por ejemplo, cuando Freud advirtió en sí mismo ciertas actitudes, hasta entonces desconocidas, con respecto a sus padres, inmediatamente advirtió que no eran absolutamente peculiares de él y que había descubierto algo que se refería a la naturaleza humana en general. Un repentino chispazo unió en su mente, en una misma luz, las figuras de Edipo, de Hamlet y todas las cosas vinculadas a este tema. Complejo de Edipo, queridas y queridos, es el eje rector del psicoanálisis. Ujú. Continuamos. Así es como trabajaba su mente. Cuando captaba un hecho simple pero significativo o importante, sentía y sabía que se trataba de un caso representativo de algo general o universal,
y la idea de reunir estadísticas sobre el caso era algo enteramente extraño a su manera de ser. Esta es una de las cosas que otros estudiosos, hombres de trabajo más disciplinado y escrupuloso, le han reprochado a Freud. Pero este es el modo de trabajar de las mentes geniales. He dicho antes que esta cualidad puede constituir, también una debilidad. Esto sucede cuando la capacidad de crítica falla en su función de decidir si el hecho en cuestión es realmente importante o no. Esta falla se reproduce, la mayor parte de las veces, por inferencia de otra idea, o también vinculada al tema por asociación. En el episodio de cocaína hallamos a la vez ejemplos de éxito y de fracaso. De ahí su interés. Freud observó en sí mismo que la cocaína era capaz de paralizar cierto elemento perturbador en el organismo, restablecido con ello su completa vitalidad normal. Generalizó el hecho observado y se sintió perplejo o asombrado al ver que en otros la droga conducía a la adicción y finalmente a la intoxicación. Su conclusión en el sentido de que los otros llevaban dentro de sí un elemento mórbido del que él estaba libre era acertada, si bien tuvieron que pasar muchos años antes de que él pudiera establecer en qué consistía precisamente ese elemento. Por otra parte, cuando observó el hecho aislado de la adicción de Fleischl a la cocaína, lo relacionó erróneamente con el hecho fútil de las inyecciones, es decir, el hecho secundario. Ajá. No lo hizo así al comienzo, cuando él mismo recomendaba la aplicación de inyecciones, pero cuando llegaron, más tarde, las consecuencias desdichadas del uso de la cocaína, su reacción de autorreproche y de sentimiento de culpa tenían que concentrarse sobre algo, y se concentraron sobre la odiosa inyección. Pero entonces el recuerdo de su propia recomendación debía ser borrado. Pocos son los que podían negar que la solución hallada concuerda con la explicación que hemos dado a su autorreproche. Fin del capítulo 6 de Vida y obra de Sigmund Freud. Ah, queridas, queridos, capítulo bello y al mismo tiempo amargo. Hay grandes tragedias que afectan a los psicoanalistas. Ahorita solo diré eso. Llegaremos también a estudiar la biografía de Jacques Lacan. Ya la leí yo, pero me evocó mucho este capítulo, las tragedias, que también Freud seguirá viviendo y enfrentando grandes tragedias, como la invasión del Ejército Nacional Socialista, cuando Freud ya era un hombre de muchos años. Dejemos hasta aquí por el momento, queridas y queridos. Nos vemos el lunes para la traducción de Luis López Ballesteros, que para el momento de grabado este video vamos a leer el, eh, creo que es un caso de curación por hipnosis, me parece, o un caso no, ya leímos el caso de mi anestesia de un varón histérico. Por el momento dejamos hasta aquí. Nos vemos, queridas y queridos. Cuídense mucho. Bye.